par. Hoy vamos a meditar, hermanos, en este libro que es el Deseo de todas las gentes. Siguiendo pues lo que Jesús mismo estaba haciendo. El título es Días de Conflicto. ¿Sí? Tratamos de meditar en la vida de Cristo. Y en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar una lección muy bonita. Ya hemos visto de que Jesús, a la edad de 12 años, había asistido al templo. Eso fue lo que leímos, ¿no es cierto? En el libro de Lucas, capítulo número 2. Así que la edad de 12 años era considerado como una edad entre que los judíos consideraban como adolescente, ¿no? O sea, un paso entre la niñez y que le daba oportunidad en las actividades, de los ritos, de las actividades que Dios decía en el templo. Jesús fue a esa edad al templo y ahí fue donde él recibió su misión, enseñado por el Espíritu Santo. Como hombre, estamos hablando de su desarrollo, ¿no? Estuvo, dice, 18 años después. Al volver a Jerusalén, estuvo ahí, al volver a Nazaret, estuvo ahí 18 años, cumpliendo sus deberes como ciudadano, como hijo, y en el trabajo, pues ayudándole a su padre. Así que ahora vamos a analizar un poco más en los días de conflicto, que dice acá. Deseo a todas las gentes, la página 64. Ahí es donde vamos a hacer la introducción. Dice, desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. A Jesús le habrá interesado todos estos reglamentos, todas estas reglas rígidas, aún dice para los detalles más pequeños de la vida. Pero continúa diciendo, pero Jesús no se interesaba en estos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Pero eso no significa que actuó independientemente de la ley de Dios. ¿Por qué hizo la diferencia? Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Entonces notemos que Jesús tenía por un lado dos tipos de enseñanza, ¿cierto? O sea, por un lado había reglas rígidas por cada acto y detalles de la vida que imponían los rabinos. Pero por otro lado, estamos viendo que había pues otra enseñanza, la ley de Dios, o sea, hablando de su palabra. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. ¿Qué miraba Cristo? Que había una contradicción en los requerimientos humanos y lo que Dios dice. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Todo lo que sucedió, mejor dicho, en la antigüedad, en el libro de Eclesiastés dice, pues, que todo lo que fue, volverá a ser, ¿cierto? Y en ese sentido vemos de que las cosas, y en el pueblo de Israel, se manifestó esto. O sea, vemos de que los hombres se apartaban, dice, de la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede que se aparte un pueblo escogido, supuestamente, para llevar los oráculos del Señor? Apartarse. Encontramos por las leyes que ponen los hombres. Hoy vamos a meditar en ese sentido. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, las Escrituras mencionan lo siguiente. Mateo capítulo número 15. Desde el verso número 7 al 10, las Escrituras dicen, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. El pueblo, pues supuestamente que lo honraba a Dios, Jesús estaba diciendo que le honra de labios, pero no con el corazón, pues porque hay un problema y hay mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres pues están en contradicción con la palabra. Ensalzaban las teorías que habían inventado, observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias. Y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. O sea, hermanos, hay una cosa. ¿Quién fue el que dio el ritual simbólico? No fueron hombres, ¿verdad? O sea, fue Dios el que dio el ritual. Ahora, el ritual tenía un propósito. Como dice aquí, estaba destinada a enseñar, dice las verdades. El ritual simbólico, hermanos, estaba con ese propósito de enseñar. Y eso gracias a la misericordia de Dios, porque si no, no hubiéramos tenido pues ningún tipo de enseñanza. Y esta enseñanza del ritual era visual, era diaria. Y no solamente diaria, sino que era en la mañana y en la tarde. O sea, cuando hablamos del servicio diario. Cada año también, hermanos, era una enseñanza de la lección del servicio anual del juicio. O sea, los israelitas tenían una luz impresionante porque Dios les había estado mostrando tanto la obra de Cristo en el planeta Tierra como la obra de Cristo dentro del santuario en el cielo, en el verdadero, gracias a la administración y al trabajo de los sacerdotes terrenales en su ministerio. Pero eso, dice acá, hermanos, que eran una mera repetición de ceremonias y las verdades sagradas estaban, dice, ocultadas a los adoradores. Es decir, que el sacerdote que debía explicar por qué se hacía el sacrificio del animalito y por qué tenía que presentarse la sangre dentro del santuario delante de Jehová y ante la ley, no lo podían entender. Y obviamente, si no lo entendían, pues no lo podían explicar. Entonces, había un problema. Él vio, dice, que en estos servicios sin fe no hallaban paz. Nuevamente estamos hablando de la fe. Pues, hermanos, la fe se agarra, es la mano que se agarra del Salvador. Y por lo tanto, si no entendían por qué se presentaba el sustituto, pues no entendían la razón de por qué se presentaba delante de Jehová y de la ley ese animalito, que representaba, pues, que era un símbolo de Cristo. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Entonces, encontramos un aspecto, hermanos, ¿sí? El ritual que Dios había dejado tenía un propósito de enseñar. El pueblo perdió de vista a lo que apuntaba y lo que enseñaba. Eso estaba mirando Jesús. Él vio que estos servicios sin fe no hallaban paz. Por otro lado, vemos, hermanos, de que Jesús había venido también con un propósito para enseñar el significado del culto a Dios. ¿Cómo es el culto a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo se le rinde culto a Dios? Por eso vemos de que lo que quería enseñar Dios, especialmente con el santuario, es un servicio de culto. En el libro de Hebreos, vamos a buscar en el capítulo 9, en las Sagradas Escrituras.
Dice en el verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, todo lo que Dios estaba enseñando era un servicio de culto a Dios. Eso necesitamos entender. Eso era en el primer pacto. Pero el nuevo pacto también tiene un servicio de culto. Tiene ordenanzas también. O sea, nos está enseñando, gracias a lo que se hacía terrenalmente, cómo es el servicio de culto a Dios en el cielo. Estaba Jesús entonces viendo de que estos servicios sin fe no hallaban paz y que Jesús había venido para enseñar. Ahora, otro aspecto que debemos notar es de que no iba a mezclar ningún aspecto humano con lo divino. O sea, hemos leído de que mandamientos de hombres, Jesús dice que eso solamente es de boca. Él no acataba los preceptos ni las prácticas de los sabios maestros. Pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. Notemos, hermanos, que Jesús no acataba entonces las prácticas de los sabios maestros, pero tenía una justificación. Obviamente, un escrito, ¿no? Un escrito está. En el párrafo 3 de este libro, Deseado de todas las gentes, la página 64, el párrafo 3 dice: de toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Pues estamos hablando de Jesús como lo veían, pues amable, discreto. Pensaban que iban a recibir, pensaban los rabinos que Jesús iba a recibir sus enseñanzas, pues de una manera como siempre las habían transmitido, pero él pedía una cosa. Él pedía verlas en las santas escrituras. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las escrituras desde el principio al fin y las presentaba en su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño y sentían que incumbía a ellos explicar las escrituras, ya que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. O sea, hermanos, vamos a encontrar aquí algo interesante, ¿no? Jesús era respetuoso. Escuchaba lo que querían enseñarles los rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. O sea, era la forma, ¿no? Como Jesús, de joven, pues, en su respeto, estaba dispuesto a escuchar. O sea, él siendo alguien que estudiaba las Escrituras, y llegó, pues, dice tener mucha sabiduría, más que los sabios de ese entonces, pero estaba dispuesto a escuchar toda palabra que proviene de la boca de Dios. Pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Así que, como no encontraban la autorización en las tradiciones, los rabinos pues se daban cuenta de que en lo espiritual Jesús los superaba mucho. Así que eso causaba un malestar en los rabinos, o sea, se airaban. ¿Cuál era la razón por la cual se enojaban los rabinos? Pues simplemente porque no obedecía Jesús a sus dictados. Así que como no podían convencerle a Cristo, buscaron a sus padres, a José y a María, y le presentaron su actitud como si fuese un disidente. ¿No es una palabra que le suena familiar? Disidente significa aquel que no obedece, pues obviamente,
a los dirigentes. Así sufrió él reprensión y censura. O sea, esas fueron la actitud que tuvieron los dirigentes, los rabinos, los doctores de la ley con Cristo. Pero ya Jesús, desde su más temprana edad, ya había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter. O sea, Dios quería que se forme un carácter en él. Estamos hablando de ese corazón como hombre, ¿no? Y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. O sea, hermanos, porque hay un aspecto que es muy sutil para con nosotros. El actuar por obediencia, por amor, como se dice, y el actuar por sentimiento. Son dos cosas diferentes. El amor, hermanos, es un principio de origen celestial. No lo tenemos naturalmente. Por eso Jesús dice, Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. O sea, el amor de Dios hace que le amemos a Él y hace que le amemos al prójimo. Aún dice que amemos al enemigo, al que nos hace daño. No solamente al que nos ama, ¿no es cierto? Ahora, en ese sentido, hermanos, el amor es un principio, ¿sí? Es lo que necesitamos entender. Habíamos estado leyendo este libro, que es Mente, Carácter y Personalidad. Este libro lo que nos enseña es acerca del amor. Y el amor, hermanos, no es comparado con un sentimiento, ¿sí? Los rabinos, cuando presentaron el caso de que él no se sometía, Jesús no se sometía a sus palabras, a sus enseñanzas, fueron a sus padres y presentaron su actitud disidente. Pues obviamente desde muy temprana edad encontró Jesús reprensión y censura. Pero vamos a ver, hermanos, de que eso Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación del carácter y pues ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. No porque Jesús faltaba el respeto a sus padres, sino porque dice aquí en la página 65, el párrafo 2, la declaración escrito está, constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. ¿Dónde está escrito? Preguntaba Jesús a las autoridades. ¿Dónde está escrito? Preguntaba a sus padres. Frente a las costumbres familiares. O sea, vamos a encontrar, hermanos, un aspecto de las costumbres guiado por los sentimientos frente a la verdad de la palabra de Dios, guiados por el principio de amor. El amor, Romanos 13:10 dice, que obedece la ley. No importando lo que menciona aquí, padres, rabinos, censuras, actitud disidente, reprensiones, no importando todo tipo de consecuencias. O sea, Jesús lo que hizo fue desarrollar ese carácter. Y noten que desde su temprana edad ya tenía conflicto. En la página 65 hemos visto de que los dirigentes, por un lado, pues querían enseñar a Jesús. Ya tenía conflictos con ellos. Con sus padres también. Ahora, ¿Jesús tenía hermanos? Pues claro que sí. Eran los hijos de José. Pues porque María no tuvo más hijos. O sea, las escrituras mencionan que concibió, como dice las escrituras, ¿no? La Virgen. Después, María, de haber dado a luz a Jesús, dice que conoció a su esposo, o sea, en la intimidad, tuvo relaciones con él, pero no tuvo más hijos. Así que tenía hermanos a los hijos de José. Aquí en este libro, Desea a todas las gentes, la página 65, el párrafo 3, ¿cómo trataban los hermanos a Jesús? Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos.
obviamente, ¿no? O sea, hermanos, siempre vamos a ver la actitud, ¿no? O sea, nos vamos a ir al que hable, o sea, la mayoría. El hombre siempre va a eso, ¿no? Pues si la mayoría lo dice, lo hacemos, ¿no? Pero Jesús era único, o sea, él decía, pero ¿dónde está escrito? Y por eso hallaba censura y reprensión por parte de los rabinos, por parte de sus padres y ahora por parte de sus hermanos. ¿Qué sucedía? Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. O sea, eso era la mentalidad del ser humano y es también nuestra mentalidad, hermanos. ¿Y saben cuál es la prueba? ¿Saben cuál es la prueba, hermanos? De que nosotros hacemos lo que dicen los seres humanos. La mayoría de los seres humanos, esta pandemia. ¿Quién no usa barbijo, hermanos? Y aun cuando no quieras usarlo, te dicen que lo uses. ¿Eso por qué? Porque pues el mundo lo dice, pero uno no reconoce y tampoco habla, ¿no? ¿Por qué? Y hablando de las demás cosas. O sea, en otras palabras, podemos meter asuntos de la salud, podemos poner las cosas, muchos criterios humanos, pero nosotros lo seguimos sin buscar al Señor. Jesús decía, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está lo que menciona Dios, no? Entonces, les molestaba a sus hermanos esta acción, esta actitud. Dice aquí, hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Eso hacían sus hermanos. Y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y verdadero. Cuando se presenta la verdad, hermanos, naturalmente en el hombre causa lo mismo. Causa aquí, como menciona, ira, molestia, causa pues malestar, también entre sus hermanos. Dice, les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir lo falso y verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Ahora, hermanos, no es lo mismo lo que se ve. O sea, el que no quiere someterse, vamos a decir, a estas leyes humanas, ¿cómo lo dicen? O sea, ¿qué le dicen? ¿Lo tratan de terco o no? Pues claro que sí. O sea, lo trataban a Jesús de terco. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. O sea, Jesús tenía más sabiduría que cualquiera de estos sabios humanos por ser. ¿Cuál era la razón por la cual tenía sabiduría? Pues hermanos, en las escrituras nosotros encontramos en el libro de Santiago, ustedes lo conocen el verso, que la sabiduría, estamos hablando de Jesús como hombre, pues la sabiduría viene de Dios. Dice, hermanos, pues de que nosotros si necesitamos sabiduría, lo pidamos a Dios, que Él nos da. Así que este texto, pues siempre como hombres lo necesitamos, ¿no es cierto? Hermanos, dice aquí en Santiago, en el capítulo 1, el verso 6, desde el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, poquito, no, dice abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Pero hay un problema, ¿no? Muchas veces, o sea, el asunto del hombre es al momento de pedirlo, Dios lo da, eso dice, pero pida con fe, no dudando nada. Cuando nosotros le pedimos y viene la sabiduría del Señor, por dar un ejemplo, si se recomienda el subir en este tiempo las defensas para cuidarnos de las enfermedades, o sea, Dios ha dejado, dice ahí, médicos para poder batallar contra la enfermedad, porque sabía Dios cuál iba a ser nuestra situación.
Las enfermedades son una consecuencia por causa del pecado, pero Dios no nos ha abandonado. Es su poder el que cura. Jehová ha dicho, Dios ha dicho que Él nos iba a librar de toda enfermedad si obedecemos. ¿Cuál es la obediencia? Las leyes a la salud. Pero no obedecemos naturalmente, dudamos. Por eso dice acá, ¿cuál es el asunto? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. Pero nosotros dudamos, hermanos, o sea, esa es nuestra condición. Uno, la fe no la tenemos, porque la fe dice que, bueno, si tuviéramos fe, creeríamos en lo que Dios nos dice. Y el amor hace que obedezcamos. Por lo tanto, ninguno ni el otro tenemos, naturalmente hablando. Por eso dudamos de las cosas de Dios y su palabra. Nos lleva el miedo a actuar por nuestros sentimientos. Nos lleva, hermanos, a actuar por otro tipo de cosas. Aún por la influencia de nuestros familiares y seres queridos. Pero Jesús dice que estaba desarrollando un carácter. ¿Y cómo? Pues con lo que Dios dice. El carácter que Dios tiene, dice, es justo y misericordioso. Jesús, entonces, hermanos, ya hemos visto que con sus hermanos también tenía problemas. Le condenaban, ¿por qué? Porque tenía, dice, una estricta obediencia a la ley de Dios y lo catalogaban como terco. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, una fuente de conocimientos que ellos ignoraban. Y hemos leído cuál es ese árbol de la vida. Esa fuente de conocimientos, pues, viene de Dios. Pero Jesús, hermanos, no era exclusivista. O sea, en otras palabras, él no excluía a nadie. El que quería escucharle, el que quería aprender de él, pues era bienvenido. Y aún Jesús buscaba. Dice, Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Se apartó de ellos. En este respecto de sus rígidas reglas. O sea, no de la persona, sino de sus reglas. Y halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria. Hoy en día encontramos lo mismo. Vemos de que la religión tiene murallas muy altas. Cada religión, o sea, imaginémonos cuántas religiones hay en este mundo, pues demasiadas y cada una con sus respectivas leyes humanas. Lo encontraba como un muro de separación. Así que Jesús dice, vino también para derribar esos muros de separación. En su trato con los hombres, no preguntaba, ¿cuál es vuestro credo? No preguntaba, ¿cuál es la religión que tienes? ¿A qué iglesia perteneces? Ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda. O sea, ese es el carácter, hermanos, que hablábamos. El carácter que quiere Dios que desarrollemos no es exclusivista. O sea, el Espíritu Santo pone ese carácter, ¿no? El corazón nuevo. Y no es exclusivista. O sea, Jesús estaba dispuesto a enseñar a cualquiera, a ayudar a cualquiera que necesitaba su ayuda. Dice, no preguntaba cuál es tu credo y tampoco a qué iglesia perteneces. En vez de aislarse en una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. ¿Cuál es el problema del ser humano? O sea, piensa el ser humano que se va a contaminar cuando en realidad está contaminado. Y piensa que al aislarse, pues no va a entrar, digamos, el pecado a él.
en este texto nosotros vamos a encontrar algo interesante, ¿sí? Ya desde el momento que somos engendrados, hermanos, ya estamos contaminados con la mancha del pecado. Aunque muchos no aceptan estos textos, seguramente porque, bueno, tienen otros pensamientos, otras ideas, pero el Señor quiere que nosotros podamos recibir la palabra como si fuésemos niños y que Él nos enseñe. O sea, la palabra de Dios menciona en el libro de Salmos 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El estado de ser del ser humano ya es, o sea, sus facultades caídas. Cayó el hombre y por tanto sus facultades se corrompieron. Al corromperse sus facultades, pues hermanos, o sea, es como un auto nuevo chocado, ya no funciona bien. Y como dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Lo que sucedió, hermanos, es de que se depravaron las facultades, se depravó el ser humano dice aquí en el verso número 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Desde dónde están entonces? Bueno, corruptos todo lo que nosotros hacemos. Bueno, hablando del ser humano, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Dice podrida llaga, hinchazón, no están curadas ni vendadas. Esa es, hermanos, la condición natural del ser humano. Pero cuando el ser humano se aparta pensando que se va a contaminar, pues tiene un problema. Se cree santo, ¿sí? Y eso es, hermanos, un problema, porque si nosotros nos creemos más santos que los demás, pues no vamos a tener necesidad de Cristo. Así que eso es lo que estaba mencionando las Escrituras. Aquí, en este texto, vamos a leer, dice todavía algo muy importante. Estamos en el libro de Salto a las Gentes, en la página 67. Este es el texto, perdón, es 66. Dice así, inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. O sea, ¿cuáles son las restricciones que ponen? Por ejemplo, en las diferentes religiones, pues el restringir, ¿no? O sea, mortificar al cuerpo. Por eso hablan de sacrificios, hablando de, eh, hablando de cosas que podían sujetar las pasiones del ser humano y lo hacían pues sometiéndolo al cuerpo. Pero eso no es lo que dice Dios. Por eso vemos de que Martín Lutero, cuando él, por ejemplo, tenía problemas hablando de su carácter y no quería que salga a flote eso, pues lo que hacía eran, se pegaba, ¿no? Aquí en la espalda, hacía peregrinaciones muy duras, caminaba de rodillas, y esas son restricciones religiosas. Enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. Hoy hacemos el servicio diario, ¿verdad? O sea, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, siempre pedimos al Señor. Pero, o sea, cuando está hablando de la religión, no es solamente cuando dice aquí horas fijas y ocasiones especiales.
En todo momento y lugar manifestaba amante interés por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. No era solo momentáneo, ¿verdad? O sea, en todo momento Jesús lo que hacía era manifestar su interés por los hombres. Todo esto reprendía a los fariseos. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo. Vemos aquí otro problema. Cuando el hombre pecó, o sea, hemos visto el asunto del ser humano, de sus facultades, la facultad de pensar, la facultad de hablar, la facultad de comer, se corrompió por causa del pecado. Todos tenemos ese problema, Salmo 51:5 dice eso, o sea, está en el estado de ser. Pero vemos también, hermanos, el egoísmo. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera piedad. Vemos aquí que Jesús está mostrando otro problema del ser humano, y es el egoísmo. No es lo mismo que naturaleza humana pecaminosa, no. En el libro Camino a Cristo, la página 17 dice que el hombre, al principio, cuando fue creado, sus facultades estaban en armonía con Dios, eran nobles y tenía el principio de amor. Pero por causa del pecado, dice, el amor fue sustituido por el egoísmo. O sea, el egoísmo sustituyó al amor. Eso sería lo más correcto. El egoísmo sustituyó al amor. Entonces, ya tiene que ver, hermanos, con un principio de origen celestial que Dios puso al hombre y que lo perdió. El hombre por eso dejó de amar, porque perdió el principio. Y el egoísmo es lo que tenemos naturalmente. Pero Jesús no tenía eso. Dice, demostraba Jesús el interés por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Y eso era una reprensión para los fariseos, pues ellos no se interesaban por las personas, ellos solamente se interesaban por sí mismos. Esto había despertado su enemistad contra Jesús. ¿Qué fue lo que despertó entonces enemistad contra Cristo? Pues demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera piedad. Esto despertó su enemistad contra Jesús de manera que procuraba obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos. ¿No pasa lo mismo ahora, hermanos? Cuando en nuestra experiencia personal, si nosotros reconocemos que somos así, ¿no? O sea, que nuestras facultades están pervertidas y que el principio de amor no lo tenemos, la fe tampoco. Al reconocerlo necesitaremos de Cristo, o sea, como un salvador, no como ejemplo. Ahí no es como ejemplo. El ejemplo ya sea en la santificación, pero no es la santificación primero. Necesitamos de un salvador primero. Reconocer a un salvador personal primero. Y reconocemos cómo, pues la enseñanza del santuario nos viene diciendo que es el sustituto. O sea, sustituto no significa que ya yo compito con él, sino que él es el que tiene los méritos de la obediencia, el carácter perfecto, una vida justa y una naturaleza sin mancha. Y que Cristo es una ofrenda perfecta delante de Dios. Y que Dios nos puede aceptar en él. Y que Cristo, eso es el Evangelio, pero que Cristo también con su sacerdocio nos puede otorgar el Espíritu Santo. Porque es gracias al sacerdocio de Cristo en el santuario que nosotros podemos pedirle el cumplimiento de la promesa de Juan 14:16. Yo rogaré al Padre para que os dé el otro consolador. Y el Espíritu Santo va a venir a morar para poner lo que no hay. El principio del amor, el principio de la fe, que estamos analizando. Y está hablando aquí, hermanos, de que el egoísmo
pues tiene que ser subyugado el egoísmo natural del ser humano si colaboramos con Dios. Nos interesarán, dice aquí, las personas. Pero notemos aquí que dice, hablando de Cristo, de manera que procuraban obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos. O sea, vemos el ataque del diablo, ¿no? Primero, a la razón. O sea, pero si todo el mundo está haciendo estas costumbres, si todo el mundo está guardando estas costumbres, ¿por qué tú, Jesús, no? La lógica, ¿no? La razón. Jesús tenía una respuesta. ¿Dónde está escrito? O sea, se basaba por principio. El segundo intento del diablo es por los sentimientos. Llamaron a sus padres. Y Jesús, hemos leído acá, que Jesús, aunque eran sus padres, dice, ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, disculpen, hubo un pequeño corte. Leíamos entonces que Jesús, aun ni siquiera por los sentimientos, o sea, porque llamaron a sus padres los rabinos, tratando de persuadirle de que les obedezca, ni siquiera pudieron hacerlo. O sea, Jesús ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. Siempre decía, ¿dónde está escrito? Pero Satanás no solamente quiere llamarte a la razón, digamos, sino, pero si todo el mundo lo hace. No quiere llamarte solamente al sentimiento, sino ya quiere forzar. Y eso está aquí. O sea, dice, como Jesús, su vida era una reprensión para los fariseos, ahora los fariseos querían obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos. Esa es la actitud del ser humano, hermanos. O sea, en otras palabras, así somos nosotros. No vamos a decir que ellos eran así, también somos nosotros así. Por ejemplo, en el caso de que uno de nuestros familiares decida, por ejemplo, obedecer algún aspecto de lo que Dios dice en su palabra. Si por ahí dice, pues en la reforma pro salud, él quiere intentar obedecer las leyes de la salud que dice Dios, el dejar muchos alimentos, según la palabra del Señor dice, que son causantes de muchas enfermedades, son estimulantes, o sea, la forma general dice estimulantes, ¿no? Entre ellos la carne, el té, el café, ¿no? Los picantes, los condimentos, las cosas que están, bueno, que nos causan también malestar, entre ellos muchos. O sea, son cosas que Dios dice en su palabra, ¿no? Así como la obediencia a las leyes de Dios, o sea, la ley de Dios, o a las leyes de salud, o a las leyes de la misma vestimenta, ¿no? Por ejemplo, si uno anda apretado, ¿no? Con una ropa, o si eso no le va a hacer bien a la circulación de la sangre, son cosas de la salud, ¿ve? O si uno dice, por ejemplo, cuando hablando de las mujeres, le dice los atavíos, ¿no? Que no se pongan, por ejemplo, cosas, ¿no? En la cara ni se pinten. O sea, son cosas que dañan la salud, ¿no? Por ejemplo, la piel se arruga, ¿no? La piel no dura, ¿no? En ese sentido, todas las cosas que se ponen, ¿no? Acá. O sea, son cosas que Dios nos dice que cuidemos, ¿no? Evidentemente tiene que ver con un principio de cuidarse y de obedecerle al Señor, pues obviamente tiene que ver con amor, ¿no? Lo que dice Dios en su palabra. Y Jesús, pues, al no hacerlo, o sea, al no seguir con las costumbres humanas, pues los rabinos querían hacerlo por la fuerza. Así que eran los días de Cristo, hablando de su juventud, digamos, sin conflicto. Pues no, hermanos, sus días eran muy conflictivos y cada día era conflictivo. En la página 66, el párrafo 1 dice, Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él.
Una pregunta que les hago es si es que nosotros seríamos capaces de privarnos nosotros del alimento para darle a otro. ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Lo haríamos? O sea, si tendríamos el principio de amor y creciendo como una semilla, pues empezaríamos, ¿no? O sea, Dios quiere que se desarrolle eso. Quizás no todo al principio, ¿no? Porque no tenemos un amor nosotros eh, espontáneo. O sea, quizás tendría que ser estimulado por la palabra, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues daríamos seguramente algo, ¿no? O sea, Dios está trabajando, significa que está trabajando en ese corazón. Pero nuestro ojo fariseo podía estar esperando quizás, ¿no? Que la exigencia de que de todo, sin uno comenzar ese trabajo. Entonces, son cosas, ¿no? Que Dios quiere que entendamos. Sus hermanos sentían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente la suya. Poseía un tacto que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres seres degradados, Jesús buscaba a estas mismas personas y les dirigía palabras de aliento. Vemos, hermanos, en nuestro trato personal, ¿no? Con nuestros familiares, también vemos en el trato con el prójimo. ¿Cómo tratamos al prójimo? ¿Con palabras duras cuando ocurre alguna situación, alguna crisis? ¿O con palabras de aliento? ¿Cuáles son nuestras palabras? Las palabras que salen de nuestra boca. ¿Las duras o las de aliento? ¿Las de ánimo o las que son como un machete, ¿no? Un palo. Jesús, dice, daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su propia comida en sus manos. Su propia comida le daba, dice, a los menesterosos, por aliviar los sufrimientos de las personas. Y mientras aliviaba sus sufrimientos, asociaba, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba. Y así quedaban grabadas en la memoria. Vemos entonces, hermanos, en el desarrollo del carácter, una lección. Pues nosotros quizás haríamos de una manera diferente, ¿no? O sea, en otras palabras, quisiéramos enseñar la lección como los rabinos, a palos. Pero Jesús tenía un método diferente. Lo que hacía Jesús, dice aquí, aliviaba los sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba. O sea, primero aliviaba, ¿no?, el sufrimiento y luego enseñaba las verdades. Eso tenía entonces una lección doble. Uno, porque la persona pues quedaba aliviada de su sufrimiento, y dos, tenía un aspecto de la semilla de la verdad compenetrada en su mente. Eso sí que no se olvidaba. Pero nosotros pues olvidamos, ¿no es cierto? Pero la lección era de una manera, como se dice, real. Ahora, ¿esto agradaba a los hermanos de Cristo? Pues hemos visto que los hijos de José no les agradaba. Dice aquí, todo esto desagradaba a sus hermanos. Y resulta que eran mayores. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía ser sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Y con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, todo esto lo que ocurría en Cristo desde su temprana edad, porque eso menciona, desde su más temprana edad tenía esos problemas, porque pedía pues una referencia de donde está escrito y porque él respondía a cada acto frente a una costumbre, ¿no? Escrito está, justificando que Jesús iba a desobedecer esa costumbre por causa de la palabra. Y le amenazaban sus hermanos y le trataban de intimidarle. Pero él dice, seguía adelante, haciendo de las escrituras
su guía. En el desarrollo del carácter vamos a ver eso, hermanos. O sea, no vamos a estar libres de conflictos hasta el final. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Pues porque el mundo está sometido a una serie de normas humanas. El mundo tiene costumbres humanas. El mundo está bajo reglas que no son las reglas de Dios. Y el actuar, cuando Dios pone sus principios, el actuar conforme a la palabra de Dios, pues trae estos conflictos. No solamente a nivel de dirigentes, hablando de iglesia, ¿no? Hablando de la familia, hablando de los seres queridos más cercanos, como eran los hermanos de Jesús, sino también con la sociedad. Pero Jesús dice que seguía adelante. Frente a las amenazas, frente a las intimidaciones, hacía Jesús de las Escrituras su guía. Pero Jesús amaba a sus hermanos. O sea, aquí ahí está la diferencia, ¿no? Porque si nosotros nos amenazan y nos intimidan, hermanos, ¿cómo, cómo responderíamos? Pues será con lo mismo, con venganza, quizás, respondiéndole con palabras, quizás, con enojo, quizás. Pues Jesús dice que amaba a sus hermanos. En la página 66, el último párrafo y 67, párrafo 0, dice así: Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable. Dice uno de los textos que Jesús mencionó en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo número 5. En el verso 44 menciona, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el requerimiento del carácter perfecto, que nosotros no tenemos, hermanos. Por eso necesitamos de Cristo. Y cómo Él manifestó ese carácter. Estamos estudiando eso, ¿no? La vida de Cristo. ¿Para qué? Para que nos muestre nuestra condición, pero para que tengamos necesidad de Él. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a tu ser querido? Porque Jesús dice que sus hermanos le amenazaban. O sea, tú amenazaste a tu hermano, intimidaste a tu hermano, hablando de carne, ¿no? De sangre. Peor si es prójimo, ¿no? O sea, hablando, digamos, de los hermanos en Cristo, peor si es de sangre, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo tratas a tu prójimo? ¿Tú le amas? Pues vemos de que en nuestra vida práctica nos enseña Jesús por medio de su vida que nosotros no amamos. Pero Jesús sí amó a sus hermanos aun cuando le amenazaban e intimidaban, porque entendía cómo es el ser humano. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable. O sea, pese a eso, nosotros no tenemos esa bondad inagotable. O sea, nosotros se nos pasa la paciencia y reventamos, ¿no? Y no le hablamos quizás días. Eso no sucedió con Cristo. Pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. Jesús hacía lo bueno y encontraba una respuesta. Celos, envidia, y la envidia, hermanos, o sea, los celos van conectados con la envidia y es una cadena que no solamente causa eso, sino el odio, y del odio la muerte, el deseo de la muerte. Eso es. Ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad
y el desprecio más decididos. Pero Jesús no hacía mal. ¿Por qué? No podían comprender su conducta. Se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Era el divino Hijo de Dios y sin embargo un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión y sin embargo la pobreza le acompañaba a cada paso en esta vida. Pero seguramente, como somos seres humanos, pues la búsqueda de las riquezas es nuestro anhelo, ¿no? Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y arrogancia terrenal. Notamos, hermanos, cómo está la naturaleza de Cristo. Él sí amaba y en él no había mancha de pecado desde el vientre. Amaba al que le hacía mal, bendecía al que le maldecía, ¿no? Jesús respondía con bien a aquel que le hacía mal. Dice, no contendía por la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. La pregunta es si tú te encuentras contento con tu posición, si estás contento con lo que tienes, si estás contento con lo que Dios te ha dado. La incredulidad, hermanos, es contrario a la fe. La incredulidad no cree en lo que Dios dice. Y lo que Dios ha dicho es de que Dios se preocupa por sus criaturas. Dice que somos, aún que los animalitos, más importantes para Él. Por eso nos ha mandado a su Hijo amado. Pero como no creemos esas palabras, hermanos, pues estamos no contentos con lo que estamos en el día a día. Esto, dice, airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. Porque podemos pensar, ¿cómo vamos a ser felices si no tengo, por ejemplo, dinero? ¿Cómo voy a ser feliz si no tengo lo que yo quiero? ¿Cómo voy a ser feliz si no tengo para comer? ¿Cómo voy a ser feliz? O sea, ¿por qué? Porque todo lo material es lo que viene a nuestra mente, a nuestro cerebro. Pero Jesús, hermanos, estaba sereno bajo las pruebas porque vemos de que su vida no era sencilla, aún de joven. Y aún dice de las privaciones. No sabían que por nuestra causa se había hecho pobre. En las Escrituras vamos a encontrar un texto. En el libro de 2 Corintios, capítulo 8, el verso 9. La palabra de Dios dice así. 2 Corintios, capítulo 8, el verso 9. Menciona, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ricos. Ahora, no en el sentido material, o sea, porque podíamos pensar, pero si yo no tengo plata, ¿por qué Jesús entonces me dice que yo sea rico? Porque Él ha venido a proveer el amor que tú no tienes, que yo no tengo, para ti. Por ti vino a obedecer, por ti vino a desarrollar ese carácter perfecto. Obviamente, por mí también. Y por ti, Él, como veíamos, desde su más temprana edad, tenía conflictos con los seres humanos, siendo Él el creador de los cielos y de la tierra y de los seres humanos. Tenía conflictos por mostrar la obediencia que Dios pide. Él hacía bondad, pero pese a eso le respondían con mal. Por eso nosotros, hermanos, dice, para que nosotros fuésemos enriquecidos. No podían comprender el misterio de su misión mejor de lo que los amigos de Job podían comprender su humillación y sufrimiento. Está haciendo una comparación con Job.
Los amigos de Job, pues, no fueron una buena influencia para él. Le decían, ya muérete de una vez, ¿no? No podían comprender, dice, su humillación y sufrimiento. ¿Jesús era comprendido entonces por sus hermanos? Pues no. En la página 67, el párrafo 1 dice, Jesús no era comprendido por sus hermanos porque no era como ellos. Sus normas no eran la de ellos. Al mirar a los hombres, se había apartado de Dios. O sea, al mirar a los hombres, se habían apartado de Dios y no tenían su poder en su vida. Pues hermanos, es una lección. Si nosotros, nuestra condición ya es apartado, ¿no? O sea, ya somos separados de Dios. O sea, eso dice Isaías 59:2. Dice, por causa de nuestras iniquidades hay una separación entre Dios y el hombre. Ya estamos así naturalmente. Pero por eso vino Jesús, para hacer el nexo, para hacer el enlace, la conexión nuevamente entre Dios y el hombre. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Cualquier cosa, hermanos, hablando, o sea, si no miramos a Cristo como un salvador personal, como el sustituto que ha venido para proveer esa obediencia perfecta y que Él ha sido sin mancha desde el vientre, Lucas 1:35 dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, y Él mantuvo ese carácter sin mancha por ti, y si tú no crees eso, no vas a necesitar tampoco de su ministerio sacerdotal celestial. Porque solamente si creemos que Él vino a proveer eso para ti, tienes esperanza delante del Padre. El Padre te aceptará en Él, porque es lo que demanda su ley. Y en su sacerdocio te otorgará el Espíritu Santo. Porque dice, las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Cualquier cosa terrenal, hermanos, no transforma el carácter. No lo hace. Solamente el poder que tiene Dios para darnos un corazón nuevo. Por eso dice Ezequiel, comparando, dice, como eh, cuando se dice un terreno infértil, no se puede, no hay ni agroquímicos que puedan hacerlo fértil. No, pero sí dice Dios que lo puede hacer. Así es el hombre, hermanos. Él sí puede ponerte, porque Él tiene el poder de hacerlo, un nuevo corazón. Eso es el carácter nuevo que quiere poner en ti, gracias al Espíritu Santo. Las formas religiosas no pueden transformar el carácter. O sea, si nosotros tenemos un motivo por el cual lo hacemos egoístamente, ya hemos visto de que el motivo muestra si nuestra obediencia es verdadera y voluntaria o es falsa. Si el motivo de nuestra obediencia es para obtener algo, es servil. O sea, Señor, yo diezmo para que tú me abras las puertas del cielo y tenga mucho más en abundancia. Eso es por obtener algo. Si yo guardo el sábado porque Dios me selle, por ejemplo, es por obtener algo. Si yo me voy al campo, por ejemplo, para recibir el Espíritu Santo, es por algo a cambio. Y eso no es verdadero, porque lo estoy haciendo por algo. Eso es servil. Por otro lado, la obediencia que Dios dice, o sea, la obediencia servil, hermanos, Conflicto de los Siglos 589 dice, ¿no? Que Dios no acepta una obediencia servil, o sea, a cambio de. Y otro, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 70, dice que el que obedece porque se le fuerza a que lo haga, no obedece verdaderamente. Eso no es obediencia para Dios. ¿Por qué? Porque no hay un principio implantado dentro. Entonces, si reconocemos eso, nosotros pues vamos a tener necesidad de Cristo. Y cuando venga el Espíritu Santo, gracias al sacerdocio que Él nos ha prometido, en su sacerdocio nos ha prometido, daré el Consolador, podremos tener
entonces el principio en semilla para que se desarrolle. Es completo, perfecto, para que se desarrolle con nuestro esfuerzo. Y nos pondrá Dios en las situaciones para que se desarrolle. Por eso dice, sed pues perfectos para que, como vuestro Padre que es perfecto, hablando en carácter. No tenemos esa perfección, pero sí Cristo. Pero Dios quiere implantar un nuevo carácter, un nuevo corazón, nuevos pensamientos para que se desarrolle esos principios, ese carácter. Los fariseos, los rabinos, pagaban el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. Pero el Señor menciona, o sea, esto no es malo, ¿se dan cuenta? O sea, estamos haciendo una comparación, no es malo hacer esto. Pero ¿por qué hacían eso? Nosotros vamos a leer en el libro de Mateo 23. ¿Sí? Mateo 23. ¿Qué les motivaba a hacer eso? Leamos. Mateo 23. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero ¿qué pasa? Y dejáis lo más importante, la ley, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. O sea, el hacer del diezmo, sí, era importante, pero sin dejar de hacer aquel. O sea, hablando de la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, encontramos, hermanos, de que nos hace una comparación. Jesús sí amaba, Jesús sí hacía lo que Dios pedía, porque en él sí había amor y sus facultades no estaban manchadas con el pecado. Y es así que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sustituto que necesita. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Esto no debe irritarnos a nosotros, hermanos. O sea, si la vida de Cristo nos irrita, o sea, su bondad, su ejemplo, es porque no reconocemos que somos pecadores. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado, y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Vemos, hermanos, de que Jesús él no odiaba sino una cosa en el mundo. ¿Qué cosa? El pecado. Y no podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Pero había formalistas, o sea, formalistas significa los legalistas, ¿no? O sea, el ser humano es legalista naturalmente. Yo, así como ustedes, somos legalistas, somos fariseos, ¿sí? Eso dice, por si acaso, no me estoy inventando. Discurso Maestro de Jesucristo, la página 69. Dice que el farisaísmo es la naturaleza humana. O sea, somos fariseos naturalmente. ¿Saben por qué? Porque así como dice aquí, decimos, pero no hacemos. Queremos que el otro lo haga, exigimos al otro que lo haga, pero nosotros dice nada. Entonces Jesús odiaba una cosa en el mundo, a saber, el pecado, no al pecador, el pecado. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado, porque nosotros amamos al pecado, ¿no? Y aborrecemos al pecador. Y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. O sea, Jesús en la casa con sus padres, con sus hermanos, encontraba oposición por su vida. Fuera encontraba oposición por la sociedad, los maestros, los rabinos, los sacerdotes.
O sea, en otra palabra, estaba, hermanos, siempre en conflictos. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio. O sea, hablamos de que el hablar mal de otra persona es parte de nuestro ser también. O sea, hablar con escarnio. Aún las bondades. Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que cuando una persona, eh, especialmente cristiana, cuando comete un error, uy, pues se agranda las cosas, ¿no? O sea, dice, ¿y eso que es cristiana? ¿No? O sea, debería por lo menos, ¿no? O sea, como que esperando una perfección. O sea, el ser humano cae, pero tenemos esperanza. Tenemos alguien que nos levante, porque de los errores, hermanos, quiere Dios que entendamos. De nuestros fracasos quiere sacar victorias. Eso dice, el Espíritu Santo quiere hacernos entender nuestra condición. Y la vida de Cristo condenaba, pues, nuestra condena, porque Él hacía lo bueno, condena nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque Jesús hacía lo bueno y nosotros lo malo. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio, su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. O sea, llamaban a su tolerancia. ¿Qué es la tolerancia, hermanos? La tolerancia es un don también de Dios, porque la intolerancia es lo que tenemos. La intolerancia hace que no soportemos al mínimo error que cometa nuestro prójimo. ¿No les ha pasado eso? O sea, si ustedes, por ejemplo, ay, que no aprendes, ¿no? O sea, ay, que no, ¿cuántas veces, pues, mira, ¿acaso no sabes? ¿Cuántas veces te he dicho que hagas así? O sea, es intolerancia. Y nosotros somos intolerantes. Pero Jesús dice, su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. Esa era su amargura. Bueno, en la página 67, el párrafo 2 dice, entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. O sea, hermanos, vemos de que desde más temprana edad tenía conflictos afuera y dentro de su casa. Había quienes trataban de vilipendiarle. La palabra vilipendiarle, ¿qué significa? Dice despreciar, ofender a causa de su nacimiento. Y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. ¿Les pasó eso, hermanos? O sea, si alguna vez hemos mirado así, aún por hermanos, siendo de la misma religión, hablando de adventistas, nosotros nos miramos con miradas escarnecedoras y murmuramos. ¿Saben por qué? Porque quizás algunos están reformando pues sus hábitos alimenticios y decimos, pero ya quisiera verlo comer, ¿no? A ver si aguanta. O aquellos que se van al campo, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, en todo sentido nosotros murmuramos. O sea, no nos parece algo bueno que haga la otra persona como que yo que pueda tener una influencia para que yo empiece a hacer eso. Obviamente con la ayuda de Dios. Si hubiese respondido Jesús, si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con solo un acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Notemos que aquí está diciendo responder con una palabra o mirada impaciente. ¿No es eso lo que tenemos? Si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que condena a Dios también? Las palabras y miradas impacientes. O sea, hermanos, eso sí, o sea, debemos entender. Y Jesús no tenía eso. Si hubiese mirado, dice, o respondido con una palabra o mirada impaciente, no habría sido un ejemplo perfecto. Entonces, notemos cómo Jesús tenía algo de diferente, ¿sí? En esta página misma, 67, el párrafo 1 dice, Jesús no era comprendido por sus hermanos porque no era como ellos. O sea, en el sentido del egoísmo, en el sentido de
de las facultades corrompidas. No era así. Jesús amaba. Y estamos viendo que Jesús amaba aún cuando le trataban con amenazas e intimidaciones. Les amaba a sus hermanos. Jesús, hermanos, no odiaba, sino el pecado. No odiaba al pecado. Y él no respondía ni siquiera con una palabra o mirada impaciente. Así, en la página 68 del párrafo 0 dice, así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como si fuera posible, a fin de inducirle a pecar. Jesús fue tentado, hermanos, pero hasta 10 veces más de lo que somos nosotros. Y nosotros nos quejamos de lo que nos sucede. Pero no analizamos la vida de Cristo como fue. Él vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde el vientre, sin mancha, y mantener así, sin mancha, su naturaleza por ti, y a desarrollar el carácter perfecto que demanda la ley. Y por el amor, obedecer su ley, amándole a Dios y amando al prójimo haciendo lo bueno, respondiendo ante una mala acción, él con bondad. Que eso nos permita reflexionar, hermanos, en esta noche, que nos permita analizar la vida de Cristo y por qué Él vino a este mundo, para rescatarte. Porque hemos visto, hermanos, de que las miradas impacientes, las palabras impacientes, son pecado. Al mostrarnos que no amamos, es pecado. El egoísmo es pecado. Los celos, la envidia, la incredulidad es pecado. Pero de todo eso vino a rescatarnos Jesús. Pero a darnos también esperanza, porque quiere darnos un corazón que ame. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Quiere que hagas bondad? Sí, dice bondad. ¿Quiere que tengas fe? Sí, dice fe. Mansedumbre. ¿Quiere que tengas dominio de tu ser, el propio? Sí, se llama dominio propio, templanza. Y para eso necesitamos de Cristo como un Salvador. Que el Espíritu Santo nos hable por medio de la vida de Cristo y nos muestre nuestra condición. Pero Dios nos quiere dar también ese corazón, que anhelemos amarle a Él. Así que terminamos, hermanos, con la página 68, el párrafo 1. Dice, para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido. Pero su respuesta era, escrito está. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. El Señor les bendiga, mis amados, y vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente por tu palabra. Vemos, Señor, en la vida de Cristo cómo es nuestra vida, pero diferente, contraria a lo que tu Hijo amado hizo. Comparamos su vida perfecta, Señor, y cómo amaba pese a los insultos, al escarnio, a la ofensa, pero amaba al pecador. Y veíamos de que su vida, pues era con conflictos, no porque él lo deseaba, sino porque él te buscaba y porque él te obedecía, dentro y fuera de su casa. Y vemos, Señor, que el diablo le tentaba para que caiga y no sea esa ofrenda grata para nosotros. O sea, delante de ti,
una ofrenda grata y para nosotros nuestra necesidad. Te agradecemos, Señor, porque tu Hijo amado vino para vencer, pese a las grandes dificultades, y nos quieres otorgar hoy la promesa del Espíritu Santo. Danos fe, Señor, para creer en ello y que nos acompañes en este tiempo donde necesitamos, Señor, de ese don de la fe. Y tu sabiduría sea frente a los mandamientos de los hombres, las costumbres, Señor, las tradiciones que nos rodean. Y que seguramente tendremos también escarnio, tendremos quizás también las mismas cosas que tu Hijo bien amado, pero que tengamos esperanza de seguir adelante pese a las dificultades. Nos ayude, Señor, como seres humanos somos débiles. Yo soy débil y nos enseñes, Señor, nos capacites con todo lo que necesitamos. Te agradecemos nuevamente, Señor, estos favores, pidiéndote en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados, nuevamente. Tendremos un nuevo encuentro el siguiente jueves. Y pues el día sábado tendremos también actividades, le estaremos comunicando también. Tendremos un estudio acá, bueno, donde yo estoy, junto con otros hermanos. Vamos a tratar de conectarlo por Zoom, por el internet, que sí hay. Si no, tendremos también los estudios con nuestra hermana Rita también, ¿no? Los que deseen. Y bueno, en la mañana y en la tarde, ¿no? En recepción de sábado, seguramente, no sé, hermanita Liz ya nos estará comentando si tendremos estudios también con algún hermano, con los hermanos, hermano Mirko también. Sí, posiblemente con el hermano Mirko, ¿no? Así que mañana nos va a avisar si va a ver con él y yo les voy a comunicar. Yo creo que